Hola, en esta infografía vamos a reflexionar sobre cómo el sujeto habita una sociedad en crisis, tomando como base diferentes autores que analizan la modernidad, la cultura, la identidad y las formas en que vivimos actualmente. El objetivo de esta infografía es comprender cómo los cambios sociales, culturales y políticos influyen en la construcción del sujeto y en la manera en que las personas se relacionan consigo mismas y con los demás. Modernidad y mundialidad. Andrea Revueltas. El texto nos invita a preguntarnos qué es realmente la modernidad y cómo llegó a convertirse en el marco que organiza nuestras sociedades. La autora explica que la modernidad no fue un evento puntual, sino un largo proceso histórico que implicó tanto continuidades como rupturas. Una de las rupturas más importantes fue el paso de sociedades agrarias y religiosas a sociedades urbanas, donde la razón reemplazó la fe como un fundamento del orden social y político. Con el capitalismo llegó también una nueva forma de ver el mundo. Todo se volvió mercancía, las relaciones sociales se hicieron más abstractas, el Estado-nación emergió como una nueva forma de organización política. Lo más importante que nos deja este texto es entender que la modernidad no fue un proceso neutral. Surgió en Europa, se expandió como forma imperialista y se impuso sobre otras culturas, destruyendo o subordinando sus formas de vida. Modernización sin modernidad en América Latina. El autor Carlos Londoño Rendón nos plantea una distinción clave que ayuda a entender por qué América Latina tiene las contradicciones que tiene. Él diferencia entre modernización y modernidad. La modernización hace referencia a los cambios externos, la tecnología, la infraestructura, las instituciones. La modernidad, en cambio, es la transformación interna del sujeto, sus valores, su mentalidad, su forma de relacionarse con los demás. Y el problema en América Latina es que tuvimos mucha modernización, pero muy poca modernidad. Nos llegaron el Estado liberal, las elecciones, las instituciones, pero sin que cambiara realmente la mentalidad autoritaria heredada de la colonia, sin que se constituyera una verdadera nación, sin que las mayorías tuvieran participación real en el poder. Entonces vivimos en una contradicción permanente, estructuras modernas con relaciones sociales premodernas. El sujeto latinoamericano carga con esa tensión todos los días. Modernidad líquida, Simón Bauman. Bauman nos dice que la modernidad que conocemos hoy ya no se parece a la de antes. Si antes la modernidad era sólida, las instituciones fuertes, identidades estables, proyectos colectivos a largo plazo, hoy todo eso se ha vuelto líquido. Las instituciones ya no dan seguridad, los vínculos se rompen con facilidad, las identidades son flexibles y cambiantes. Vivimos en una época donde todo es provisional, donde nada dura, donde el cambio es la única constante. Eso tiene un impacto directo en el sujeto, ya no hay anclas colectivas que dan certeza y cada persona queda solo enfrentando una realidad que se transforma constantemente. El individuo de la modernidad líquida tiene más libertad aparente que nunca, pero también más incertidumbre, más soledad y más dificultad para construir algo duradero. Bauman no dice que eso sea bueno ni malo, simplemente nos muestra cómo es la condición humana que vivimos. Byung-Chul Han nos habla que en el aroma del tiempo nosotros vivimos en una modernidad acelerada, donde ya no sabemos detenernos. El tiempo se fragmenta, pierde profundidad, ya no tiene una narrativa y según Han vivimos en una especie de sincronización constante. Corremos todo el tiempo, muchas veces sin rumbo, agotados y a veces sin espacio para contemplar o realmente habitar en el presente. En los modelos culturales e incidencias en la conflictividad del sujeto, nos hablan de que la cultura moldea al sujeto desde adentro y que los modelos superyoicos y yoicos actúan a través de la prohibición, de la persuasión y de la represión. El sujeto no solo sufre de presiones externas, sino que interioriza también el conflicto y desarrolla muchos mecanismos de defensa, adaptaciones o destrucciones. Carlos Duque, Judith Butler y la teoría de la performatividad de género nos habla que el sujeto no tiene una identidad esencial y que el género es una construcción performativa, que el resultado de la repetición ritualizada de actos regulados por el poder. Y Butler revela que lo que creemos natural es en realidad una producción cultural que puede y debe ser deconstruida.
En la ciudadanía en contextos de multiculturalidad, Richard Zapata nos habla sobre cómo muchas sociedades todavía tienen dificultades para aceptar completamente la diversidad cultural y él explica que el modelo tradicional de la ciudadanía muchas veces excluye a quienes no encajan, digamos, en alguna cultura o en alguna idea que tengan en común las demás personas. Por ejemplo, esto se puede ver cuando una persona migrante o que pertenece de pronto a otra cultura es discriminada o no tiene las mismas oportunidades. El autor plantea la importancia de construir sociedades más influyentes, más incluyentes y abiertas a las diferencias. En la investigación sensible, Felipe Aliaga propone una investigación más humana y empática. Él dice que las personas no deben verse solo como datos o estadísticas, sino que son sujetos con emociones y experiencias propias. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar un problema social leyendo cifras que escuchar directamente a quienes viven esa realidad. Por eso, la investigación sensible busca comprender a las personas desde el respeto y la dignidad humana. Viviendo en medio de una crisis civilizatoria, Carlos Eduardo Martínez nos explica que la crisis actual no es solamente economía o política, sino también una crisis de valores y de convivencia. Él habla de problemas como el miedo, la violencia y la desinformación que afectan a la sociedad. Un ejemplo de eso es el odio que muchas veces se genera en redes sociales frente a esta situación. El autor propone, digamos, la no violencia como una forma de transformar la manera en que convivimos y nos relacionamos con los demás. En el pluriverso, diferentes autores, entre ellos Damaira, nos dicen y nos plantean que no existe una única forma correcta de vivir o de entender el desarrollo. El pluriverso propone reconocer diferentes maneras de habitar el mundo y de relacionarse con la naturaleza y la sociedad. Por ejemplo, algunas comunidades priorizan el bienestar colectivo y el cuidado del entorno antes que el consumo o la competencia. La idea principal es aceptar que pueden existir muchas formas válidas de construir sociedad.